Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me animo a contar esta historia sin esperar que me crean o no. Por la delicadeza de la situación, he cambiado los nombres de los protagonistas, aunque, por decisión propia, decidí no cambiar las locaciones donde esto sucedió. A cambio de contarla, solo les pido respeto y que, por favor, me escuchen hasta el final. Mi nombre es Diego y siempre he amado el mar. Desde que era niño, me fascinaba explorar los cenotes de mi pueblo natal en Yucatán, esos ríos subterráneos que conectaban con el océano y guardaban secretos milenarios. Era el mejor buzo de mi pueblo, capaz de sumergirme a grandes profundidades y resistir las fuertes corrientes. Mi sueño era convertirme en marino y servir a mi país. Por eso, cuando cumplí 18 años, me alisté en la Marina de México. Allí demostré mi talento y mi valentía, y pronto me gané el respeto de mis superiores y compañeros. Me asignaron al grupo de buzos, encargado de realizar misiones de rescate, reconocimiento y combate bajo el agua. Disfrutaba de mi trabajo, aunque sabía que era peligroso y exigente. Había visto cosas que me habían impresionado y asustado, como naufragios, cadáveres, minas y tiburones. Pero nada me había preparado para lo que me ocurrió en mi última misión. Era un día soleado y tranquilo en el Golfo de México. Mi compañero Luis y yo nos habíamos embarcado en una lancha junto con otros marinos. Nuestro objetivo era localizar e incautar un cargamento de drogas que había sido arrojado al mar por unos narcotraficantes que huían de la patrulla naval. Según la información que teníamos, el cargamento estaba en una balsa que se había hundido a unos 50 metros de profundidad. Luis y yo nos pusimos nuestros trajes de neopreno, nuestras máscaras, nuestros tanques de oxígeno y nuestros cuchillos. Nos lanzamos al agua y comenzamos a descender. El agua estaba clara y azul. Desde abajo, la vista era hermosa. Se podían ver los rayos del sol filtrándose entre las burbujas que dejaban nuestras respiraciones, así como los peces de colores nadando entre las algas y los corales. Me sentía tranquilo y confiado. Era un buzo experimentado y sabía lo que hacía. Seguí las indicaciones de mi reloj y mi brújula, buscando la balsa hundida. No tardé mucho en encontrarla. La balsa era una estructura rudimentaria hecha con madera, plástico y cuerdas. Estaba boca abajo sobre el fondo marino, cubierta de algas y conchas. Debajo de ella había varios paquetes envueltos en plástico negro. Eran los paquetes de droga. Le hice una señal a Luis, que estaba a mi lado. Le indiqué que habíamos encontrado el objetivo y que debíamos cortar las cuerdas que sujetaban los paquetes a la balsa. Luis asintió y sacó su cuchillo. Yo hice lo mismo. Nos acercamos a la balsa y empezamos a cortar las cuerdas con cuidado. Cada vez que cortábamos un paquete se soltaba y flotaba hacia la superficie. Teníamos que ser rápidos, antes de que los narcotraficantes se dieran cuenta de lo que estábamos haciendo y volvieran por su mercancía. Cortamos unas 10 cuerdas y liberamos unos 10 paquetes. Quedaban unos 5 más. Estábamos a punto de terminar. Fue entonces cuando lo vi. Lo vi nadando entre las sombras, a unos metros de distancia. Era una silueta oscura y alargada, con una cola escamosa y unas manos garrudas. Tenía una cabeza calva y unos ojos rojos como el fuego. Su boca estaba llena de dientes afilados y su lengua era bífida. Era un ser descarnado. No era como una sirena. Era como un muerto nadando. Me quedé paralizado del terror. No podía creer lo que estaba viendo. Era una pesadilla hecha realidad. Era un monstruo del infierno. El monstruo me vio y se lanzó hacia mí.
Abrió su boca y emitió un sonido gutural y espeluznante. Quería devorarme. Reaccioné instintivamente y me aparté de su camino. Le clavé mi cuchillo en el costado, esperando hacerle daño. Pero no le hice nada. El cuchillo se resbaló por su piel escamosa y no le causó ninguna herida. El monstruo se enfureció y me agarró del brazo. Me apretó con fuerza y sentí un dolor insoportable, como si me hubieran pegado un metal incandescente. Me arrastró hacia el fondo, hacia la oscuridad. Grité de dolor y de miedo, y como pude, pedí ayuda a Luis. Luis había visto lo que me pasaba y acudió en mi auxilio. Se lanzó sobre el monstruo y le golpeó en la cabeza con su cuchillo. La criatura soltó un alarido y me liberó el brazo. Aproveché la oportunidad y nadé hacia la superficie. Luis me siguió de cerca. El monstruo nos persiguió con furia. Nadamos lo más rápido que pudimos. Pero la criatura era más veloz que nosotros. Nos alcanzó y nos atacó de nuevo. Luis se interpuso entre el monstruo y yo. Le hizo frente con valentía y le clavó su cuchillo en el ojo. La criatura rugió de dolor y de rabia. Le mordió la pierna a Luis y le arrancó un trozo de carne. Luis gritó de dolor y sangró profusamente. Yo lo agarré por el otro brazo y tiré de él hacia arriba. El monstruo nos siguió con saña. Luis se desangraba y la criatura ya estaba muy cerca de nosotros. Fue entonces cuando hice algo poco valiente para un marino de mi rango. En un arranque de miedo y nervios, tuve que decidir. Aquel ser era muy fuerte, y si lo enfrentábamos los dos, seguramente seríamos su presa. En cambio, Luis estaba herido. Lo había mordido justo en la vena femoral, y su muerte era más que evidente. Así fue como lo solté y lo impulsé hacia el monstruo. Aún recuerdo con lágrimas en los ojos su cara de decepción cuando lo vi alejarse de mí. Aquel ser rápidamente lo tomó del cuello con gran facilidad y lo arrastró hacia las profundidades del mar. Cuando subí a la lancha, rápidamente fui auxiliado por mis compañeros. Me preguntaban desesperadamente por Luis, pero yo les dije que algo nos había atacado allá abajo. Difícilmente me creerían si les decía lo que realmente vi. Así que les dije que lo más probable era que se tratara de un tiburón. Varios días duraron las obras de rescate de Luis, pero todo fue en vano. No encontraron absolutamente nada de él. El mar se lo había tragado. Además de la carga emocional de lo que había pasado, el dolor de la herida me mataba. Cuando me llevaron al hospital, me realizaron curaciones suficientes para que me olvidara del dolor por un tiempo. Y después, me mandaron a mi casa. Me habían dado mi incapacidad junto con unos días de descanso. Después de lo que me pasó en el mar, mi vida cambió por completo. Ya no era el mismo Diego que amaba el agua y que se sentía orgulloso de ser marino. Ahora era un Diego atormentado por el miedo y la culpa, que no podía mirar el agua sin sentir pánico y que se odiaba a sí mismo por haber dejado morir a Luis. Luis era mi mejor amigo. Lo conocí en la marina y, desde el primer día, nos hicimos inseparables. Era como un hermano para mí. Siempre me apoyaba y me hacía reír. Él era el único que sabía lo que yo había visto en el fondo del mar. Él era el único que me creía, pero yo lo traicioné. Lo sacrifiqué para salvar mi vida. Lo empujé hacia el monstruo y lo dejé morir. Eso nunca me lo perdonaré. El monstruo me había marcado con su mordida en el brazo. Era una herida profunda y sangrante, que no cicatrizaba ni con los mejores cuidados médicos. Era una herida que me recordaba cada día lo que había hecho y lo que había visto. El monstruo me perseguía en mis sueños y en mis pesadillas. Lo veía cada noche, saliendo del agua y viniendo por mí. Lo oía susurrándome al oído con su voz ronca y sibilante. «Eres mío, Diego. Te marqué con mi veneno. Te convertiré en uno de los míos. Vendrás conmigo al fondo del agua. Allí te espero». Me despertaba sudando y gritando, con el corazón acelerado y el brazo ardiendo. No podía dormir tranquilo ni una sola noche. No podía escapar de él ni un solo momento. El monstruo también me perseguía en la realidad.
Lo veía cada vez que me acercaba al agua, en el grifo, en la ducha, en el vaso. Lo veía en la piscina, en el río, en el mar. Lo veía en todas partes. Aquel ser también hacía cosas extrañas en mi casa. Las cosas empezaban a cambiar de sitio. Escuchaba ruidos como pisadas provenientes del techo y mis perros aullaban por las noches con espantosos quejidos de lamento. Ante todos esos eventos extraños, yo siempre me ponía de pie con valentía, dispuesto a explorar el sitio. Buscaba algo que, obviamente, no quería ver. Me aterrorizaba todo mi ser la idea de encontrarme con la criatura de mis pesadillas. Sin embargo, nunca me topé con el monstruo del mar, pero aún así moría de miedo, pues veía el piso mojado, como si algún ser saliera del agua y fuera por mí. A veces oía ruidos de goteo o de chapoteo en las habitaciones vacías. A veces encontraba objetos mojados o manchados de algas en lugares donde no deberían estar. El monstruo quería que yo supiera que estaba ahí, que me vigilaba, que me esperaba. Yo estaba aterrorizado y desesperado. No sabía qué hacer ni a quién recurrir. No podía contarle a nadie lo que me pasaba porque nadie me creería. Nadie, excepto Luis. Pero Luis estaba muerto. O eso creía yo. Un día, recibí una llamada telefónica que cambió todo. Era una voz de mujer, desconocida y nerviosa. «¿Diego? ¿Eres tú?», me preguntó. «Sí, soy yo», respondí. «¿Quién habla?». «Soy Elena, la hermana de Luis», me dijo. «Tengo algo muy importante que decirte». «¿La hermana de Luis?», repetí sorprendido. «¿Qué quieres decirme?». «Diego, no sé cómo decirte esto, pero...». Luis está vivo. No podía creer lo que acababa de oír. Luis estaba vivo. Mi mejor amigo, mi hermano, aquel a quien yo había dado por muerto, estaba vivo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Balbuceé sin poder articular una frase coherente. «Diego, por favor, cálmate», me dijo Elena. «Te lo explicaré todo, pero tienes que escucharme con atención». Está bien», dije tratando de calmarme. «Dime qué pasa». «Verás, Diego, hace unas semanas recibí una llamada de un hospital de Veracruz. Me dijeron que habían encontrado a Luis en la playa, inconsciente y malherido. Me dijeron que lo habían rescatado unos pescadores y que lo habían llevado al hospital. Me dijeron que estaba vivo». «¿Vivo? ¿Cómo es posible?», pregunté incrédulo. «Yo lo vi morir. Yo lo vi ser devorado por ese... No sé qué viste, Diego, pero te aseguro que Luis está vivo», me interrumpió Elena. «Está muy grave, pero está vivo. Tiene varias heridas y mordeduras en el cuerpo y ha perdido mucha sangre. Los médicos dicen que es un milagro que haya sobrevivido». «¿Y cómo está ahora? ¿Qué dice? ¿Qué recuerda?», pregunté ansioso. «Ahí está el problema, Diego», me dijo Elena con voz triste. «Luis no dice nada. Luis no recuerda nada. Luis está en coma». «¿En coma?», repetí atónito. «Sí, Diego, en coma», confirmó Elena. «Los médicos dicen que tiene un trauma cerebral severo y que no saben si despertará algún día. Dicen que es posible que haya sufrido daños irreversibles en su memoria y en su personalidad. Dicen que no hay mucho que puedan hacer por él». «No puede ser. No puede ser», murmuré, sintiendo un nudo en la garganta. «Lo siento mucho, Diego», dijo Elena con compasión. «Sé que Luis era tu amigo y que debes estar muy afectado por esto. Yo también lo estoy. Luis es mi hermano y lo quiero mucho. Por eso te llamé, porque necesito tu ayuda». «¿Mi ayuda? ¿Para qué?», pregunté confundido. «Para salvar a Luis, Diego», me dijo Elena con firmeza. «Para sacarlo del coma y hacerlo volver a la vida. Para averiguar qué le pasó y quién le hizo esto». «¿Y cómo puedo hacer eso?», pregunté escéptico. «Yo no soy médico ni detective. No sé nada de esto». «No te pido que seas médico ni detective, Diego», me dijo Elena. «Te pido que seas su amigo. Te pido que vengas a Veracruz y lo visites en el hospital. Te pido que le hables y le cuentes lo que pasó.
Te pido que le hagas recordar. ¿Y crees que eso funcionará? Pregunté dudoso. No lo sé, Diego, pero vale la pena intentarlo, respondió Elena. Los médicos dicen que, a veces, los pacientes en coma pueden oír y reaccionar a las voces de sus seres queridos. Dicen que eso puede estimular su cerebro y ayudarlos a despertar. Dicen que tú eres la única persona que puede hacerlo con Luis. ¿Por qué yo?, pregunté curioso. Porque tú eras su mejor amigo, Diego, me dijo Elena. Porque tú estabas con él cuando todo pasó. Porque tú sabes lo que vio y lo que sintió. Porque tú eres el único que puede entenderlo. Bueno, supongo que tienes razón, admití con resignación. Supongo que puedo intentarlo. Gracias, Diego. Te lo agradezco mucho, me dijo Elena con alivio. Te espero en Veracruz lo antes posible. Te enviaré la dirección del hospital y el número de la habitación de Luis. Por favor, no tardes. Luis te necesita. Está bien, Elena. No te preocupes, le dije con determinación. Iré a Veracruz y veré a Luis. Haré lo que pueda por él. Haré lo que sea por él. Gracias, Diego. Eres un buen amigo, me dijo Elena con emoción. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto, le dije y colgué el teléfono. Me quedé unos segundos en silencio, asimilando la noticia. Luis estaba vivo. Mi mejor amigo, mi hermano, aquel a quien yo había dado por muerto, estaba vivo, pero estaba en coma, y no sabía si despertaría algún día. Tenía que ir a Veracruz, tenía que verlo y hablarle, tenía que hacerlo recordar, tenía que pedirle perdón. Al día siguiente tomé un avión a Veracruz. Llevaba conmigo una mochila con lo esencial y una foto de Luis y yo en la marina. Era la única foto que tenía de él. La había encontrado en mi casa, entre mis cosas. La había guardado como un recuerdo de los buenos tiempos. Llegué a Veracruz al mediodía y tomé un taxi al hospital. Elena me estaba esperando en la entrada. Era una mujer joven y bonita, de cabello castaño y ojos verdes. Se parecía mucho a Luis. Hola, Diego, gracias por venir, me dijo con una sonrisa triste. Hola, Elena, gracias a ti por llamarme, le respondí y la abracé. Vamos, te llevaré a ver a Luis, dijo, tomándome de la mano. Me condujo por los pasillos del hospital hasta llegar a una habitación al final del corredor. Allí estaba Luis. Luis estaba acostado en una cama, conectado a varios tubos y cables. Tenía el rostro pálido y las ojeras marcadas. Su pierna estaba vendada y su brazo enyesado. Sus ojos estaban cerrados y su pecho subía y bajaba lentamente. Luis estaba vivo, pero no parecía estarlo. Me acerqué a él con cuidado y le tomé la mano. Estaba fría y flácida. Hola, Luis, soy yo, Diego, le dije con voz suave. He venido a verte. Luis no respondió. No abrió los ojos ni movió los labios. No apretó mi mano ni hizo ningún gesto. Estaba inmóvil e inconsciente. Luis, por favor, despierta, le rogué. Por favor, háblame, por favor, perdóname. Luis seguía sin responder. Seguía en coma. Diego, no te desanimes, me dijo Elena desde atrás. Tal vez pueda oírte y sentirte. Tal vez solo necesite tiempo para reaccionar. ¿Y si no lo hace? ¿Y si nunca despierta?, pregunté angustiado. No pienses eso, Diego, me dijo Elena. Ten fe y esperanza. Luis es fuerte y puede salir de esta. Ojalá tengas razón, Elena, dije con un suspiro. Ojalá tengas razón. Me quedé junto a Luis durante horas, hablándole y contándole lo que había pasado. Le conté cómo lo había traicionado y cuánto me arrepentía de ello. Le conté cómo el monstruo me había mordido y cómo me perseguía en mis sueños. Le conté cómo me sentía solo y asustado sin él. Le conté todo lo que sentía y lo que pensaba. Pero él no me contestó nada. Pasaron los días y las semanas, y yo seguía visitando a Luis todos los días. Elena también lo hacía, pero no siempre coincidíamos. Ella tenía que trabajar y cuidar de su familia. Yo no tenía nada más que hacer que estar con Luis.
Luis seguía igual que siempre. No mostraba ninguna señal de mejora ni de deterioro. Los médicos decían que era un caso raro y que no podían hacer nada más por él. Solo esperar y rezar. Yo seguía hablándole y contándole cosas. A veces le leía libros o le ponía música. A veces le mostraba fotos o le hacía bromas. A veces le lloraba o le gritaba. Pero él seguía sin responderme nada. Hasta que un día pasó algo increíble. Era una tarde lluviosa y estaba solo con Luis en la habitación. Le estaba recordando los buenos momentos que habíamos compartido. De repente, vi que Luis abría los ojos. Me quedé helado de la sorpresa. No podía creer lo que veía. Luis había despertado. Luis, ¿eres tú?, le pregunté con emoción. Luis me miró con sus ojos verdes, que parecían confundidos y asustados. Movió los labios como si quisiera decir algo. Pero no dijo nada. Luis, soy yo, Diego, le dije con alegría. Estoy aquí contigo. Has despertado, Luis. Has despertado. Luis me siguió mirando, sin reconocerme ni entenderme. Parecía perdido y desorientado. Parecía un extraño. Luis, por favor, háblame, le rogué. Por favor, dime algo. Por favor, dime que me recuerdas. Luis abrió la boca y emitió un sonido. Un sonido que me heló la sangre. Un sonido que no era humano. Un sonido que era igual al del monstruo. No podía creer lo que acababa de oír. Luis había despertado, pero no era Luis. Era el monstruo que me había mordido y que me había perseguido. El monstruo que había matado a Luis y que se había apoderado de su cuerpo. El monstruo que ahora me miraba con sus ojos rojos y me hablaba con su voz ronca. Eres mío, Diego, susurró. Te marqué con mi veneno. Te convertiré en uno de los míos. Vendrás conmigo al fondo del agua. Allí te espero. Me quedé paralizado del terror. No podía moverme ni hablar. No podía escapar ni defenderme. Estaba solo y atrapado. El monstruo se incorporó en la cama y me agarró por el cuello. Me apretó con fuerza y sentí que me faltaba el aire. Me arrastró hacia él y me mordió en la oreja. Sentí un dolor agudo y un líquido caliente corriendo por mi cara. Ven conmigo, Diego, me dijo el monstruo. Ven conmigo al fondo del agua. Allí seremos felices. El monstruo se levantó de la cama y me cargó en sus brazos. Salió de la habitación y corrió por los pasillos del hospital. Nadie se dio cuenta de lo que pasaba. Nadie nos detuvo. El monstruo llegó a la salida y salió a la calle. Llovía a cántaros y hacía frío. El monstruo no parecía sentirlo. Siguió corriendo conmigo en sus brazos, sin rumbo ni destino. El monstruo llegó al puerto y se lanzó al agua. El agua estaba turbia y sucia, llena de basura y de barcos. Al monstruo no parecía importarle. Siguió nadando conmigo en sus brazos, hacia el fondo del mar. El monstruo llegó al fondo del mar y me soltó. El fondo del mar estaba oscuro y silencioso, lleno de rocas y de peces. El monstruo no parecía temerle. Se acercó a mí y me abrazó, con una sonrisa malévola. Estamos en casa, Diego, me dijo el monstruo. Estamos en casa. Yo no podía respirar ni ver, no podía pensar ni sentir, solo podía morir, morir en el fondo del mar. Morir en los brazos del monstruo, morir con el recuerdo de Luis. Esta es la historia que me contó Diego, el paciente que tengo a mi cargo en el psiquiátrico donde trabajo. Diego es un hombre joven y guapo, de cabello rubio y ojos azules. Diego es un exmarino que sufrió un trauma severo en una misión. Diego está loco. Diego cree que fue atacado por un monstruo en el mar, que ese monstruo mató a su amigo y se apoderó de su cuerpo. Diego cree que ese monstruo lo persiguió y lo llevó al fondo del mar. Diego cree que murió en el fondo del mar. Diego no sabe que todo eso es mentira. Diego no sabe que el monstruo no existe. No sabe que su amigo no murió. No sabe que él nunca fue al fondo del mar. Diego no sabe que todo eso lo inventó su mente para escapar de la realidad.
La realidad es que Diego fue herido por una mina submarina que explotó cerca de él y que le causó graves daños físicos y mentales. La realidad es que su amigo Luis lo salvó de morir y lo llevó a la superficie. La realidad es que Luis sobrevivió a la explosión y se recuperó de sus heridas. La realidad es que Diego está vivo, pero no lo sabe. Tristemente, está vivo, pero está loco, y yo soy el único que puede curarlo. Yo soy el Dr. Martínez, el psiquiatra de Diego, y esta es mi misión en la vida.